Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio, cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. La Cámara del Agro de Guatemala advirtió esta semana que más del 70% de la red vial nacional se encuentra en mal estado. El informe presentado el 18 de septiembre señala que hay más de 130 tramos carreteros deteriorados, lo que representa un riesgo para la seguridad vial, un aumento en los costos de transporte y pérdidas constantes para agricultores y comerciantes. Los departamentos más afectados son Chimaltenango, Jutiapa, Zacapa, San Marcos, Quetzaltenango y Guatemala. El deterioro de las carreteras provoca mayores gastos en combustible, daños a los vehículos y retrasos en el transporte de productos básicos. La Cámara del Agro señaló que esta situación encarece el costo de vida y limita la competitividad del país. La organización exigió a las autoridades ejecutar de inmediato el presupuesto de mantenimiento vial 2025, presentar un plan verificable para 2026 y reactivar las instituciones responsables como el Ministerio de Comunicaciones, Covial y la Dirección de Caminos. Ahora cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Y estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que el Departamento de Estado ha comenzado a negar visas a personas extranjeras que supuestamente celebraron en redes sociales el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Aunque no se precisaron cifras ni nombres, Rubio indicó que espera que algunas visas ya hayan sido revocadas y aseguró que la medida busca enviar un mensaje claro. Si eres un extranjero celebrando el asesino de alguien por hablar en público, no te queremos en el país. Charlie Kirk, de 31 años y reconocido aliado del expresidente Donald Trump, fue asesinado el pasado 10 de septiembre mientras ofrecía un discurso en la Universidad del Valle de Utah. El presunto atacante, identificado como Tyler James Robinson, de 22 años, fue detenido y enfrenta cargos de asesinato agravado, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos. Con estas medidas, el gobierno de Estados Unidos busca frenar la apología de la violencia y reforzar el mensaje de tolerancia cero frente a quienes intenten justificar actos criminales. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y social, en el mundo del deporte también se vive grandes momentos. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. El fútbol internacional, el Real Madrid continúa con paso firme en la Liga. Este fin de semana los merengues se impusieron al Español en el Santiago Bernabéu, sumando 3 puntos más que refuerzan su liderazgo en la tabla. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti mostró un juego sólido y efectivo, demostrando su autoridad en el torneo. Con esta victoria, el Real Madrid mantiene la presión sobre sus perseguidores y deja claro que buscará mantenerse al frente hasta el final de la temporada. El Santiago Bernabéu volvió a ser testigo de una actuación convincente y los aficionados celebraron la solidez defensiva y el despliegue ofensivo del conjunto blanco. Con cada partido, el Real Madrid, sin dudarlo, reafirma su candidatura al título y sigue siendo uno de los principales favoritos en la competición. Y con esto cerramos nuestro noticiero de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a nuestra programación. Y a continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo.
Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudio de Derecho, sede. Y por supuesto, vamos a realizar en este programa para ustedes el análisis legal de la noticia. Pero, ¿qué es lo más importante? Que usted comparta sus ideas, que nos envíe sus mensajes, que participe en las redes oficiales de ETV News para que podamos tener todos esa convergencia de conocimientos y podamos tener la oportunidad de brindarle a la opinión pública fundamentos para la toma de sus decisiones. Así que vámonos con todo y por supuesto damos la bienvenida a mi gran amigo, socio, compañero y profesor, el licenciado Welmer Gómez. Hola Welmer, bienvenido. Gracias. Bienvenidos a todos. Para mí es un gusto, como todas las semanas, estar acá con ustedes compartiendo el análisis legal de la noticia que se va generando precisamente los días que pues precisamente ocupamos dentro de nuestras agendas para poder ir recabando e informándonos sobre los puntos pues que tienen relevancia, ¿no? En el contexto social guatemalteco. Y claro, porque es que la verdad que siempre hemos tenido fuentes de información, los medios de comunicación y todo, pero no hay como poderle proporcionar a las personas esos fundamentos que son tan necesarios para que, insisto, no se queden solo con lo que un periodista, un comunicador, un político, un funcionario o un ciudadano quiera declarar, sino que realmente hay un respaldo y para eso siempre todos los domingos a las 8 de la noche aquí por ETV News. Y por supuesto les recuerdo que también estamos en la plataforma Spotify, ahí nos puede encontrar con Derecho al Derecho y poderle dar seguimiento a este trabajo que hacemos en conjunto con ustedes y que pues nos la pasamos súper bien también, mi amigo Welmer. Seguro, disfrutamos. No nos quejamos, disfrutamos viendo qué les escogemos para ustedes porque hay tanta información, pero vámonos de lleno. Y por supuesto también un saludo muy especial a los que nos van escuchando en la plataforma de Spotify y que tienen la oportunidad también de compartirnos sus ideas a través de todas las redes sociales de ETV News. Y empezamos porque esta semana viene una fecha importante, mi amigo Welmer. Sí, definitivamente. Esta semana que viene celebramos el Día del Abogado. Ahí está. Para los amigos del extranjero y que gracias que nos mandan mensajes de Colombia, Argentina, desde Washington también nos mandan unos mensajes no tan agradables, pero sí nos mandan mensajes. Estamos ahí. Sí, les recordamos que en Guatemala, cuando nosotros estudiamos esta profesión que amamos, recibimos un grado académico, como somos licenciados en ciencias jurídicas y sociales, y 2 títulos profesionales, abogado y notario. Pues este miércoles 24 de septiembre es el Día del Abogado y en el Centro de Estudios de Derecho nos ponemos muy contentos de podérselos festejar, de poderlos celebrar y buscando también en redes sociales encontré un mensaje publicado por sede hace unos años y me permito darle lectura para los amigos de Spotify en el Día del Abogado. El abogado debe fundamentar sus actuaciones al derecho y la justicia, pero siempre sujeto a la ética como compromiso personal de una conducta que se refleje en acciones profesionales basadas en el respeto a las normas de comportamiento personales y sociales para que su ejercicio sea valorado por la comunidad y tenga un aporte constructivo en Guatemala. Debemos reconocer nuestras capacidades y limitaciones y en estos momentos tan importantes del contexto nacional, aportar el conocimiento correcto en la asesoría, en el litigio, pero en especial en la función pública. Debemos orientar y no confundir, ser asertivos y no fallar, pero en especial servir y no ser serviles, teniendo presente que el honor es la guía en el trabajo y el nombre es quien respalda las decisiones y actuaciones que ejercemos. A cada uno de los abogados y abogadas probos, eficientes, veraces y solidarios, respetuosamente, buena ventura en su día. Qué honor nuestra profesión, amigo. Sí, definitivamente. Tan cierto lo que acaba de leer.
y inclusive yo añadiría la exigencia como persona en el ejercicio de la profesión, ¿no? Vemos en algún momento en el ejercicio profesional los profesionales que con su carácter temple que muchas veces tenemos que demostrar, pues ayudamos precisamente a que las pretensiones ante los órganos jurisdiccionales pues se den y que los jueces con su formación precisamente resuelvan como corresponde. Por supuesto, hay diversos papeles en el ejercicio de nuestra profesión. Está la abogacía de litigio, la abogacía de asesoría, está la abogacía en docencia, está la abogacía jurisdiccional, la abogacía en la función pública, la abogacía en la investigación. Es una profesión fantástica. Yo estoy enamorado de la ciencia del derecho y de mi profesión. Realmente, pues invitamos a todos. Compartimos con ustedes ahí en pantalla también el horario de los próximos programas de preparación e información para el examen técnico profesional en fase privada. Y por supuesto también compartimos con ustedes los siguientes horarios de programación para los cursos de preparación e información en la fase pública. Y como inciso, tenemos amigos extranjeros, pues en el Centro de Estudios de Derecho nosotros preparamos a los estudiantes que van a sustentar su importante y exigente examen técnico profesional en las distintas áreas de este examen. Para los que están en Estados Unidos es equivalente al examen de la barra, solo que en el caso de Guatemala se realiza dentro del sistema académico de las universidades. ¿Qué más les podemos aportar? Pues bueno, los miles de estudiantes que han egresado del Centro de Estudios de Derecho, más aquellos abogados que vienen a los cursos de actualización, más aquellos abogados que vienen para prepararse para optar a jueces de paz, más los jueces de paz que vienen a prepararse para los jueces de instancia. La verdad que ha sido un honor en este ejercicio docente y de la abogacía poder colaborar enorme en que las personas cumplan esa meta, ese sueño que se trazaron unos años antes. ¿Y a cuántos colegas no nos encontramos, Wilmer? Sí, definitivamente. Y ahora con la tecnología que nos ha permitido extender inclusive nuestra plataforma y contar con estudiantes de distintas partes del mundo, pues esto nos ha llevado a ir modificando, innovando nuestra metodología precisamente para los cursos. Por cierto, recientemente se dio el caso de una estudiante que tenía en Estados Unidos. Recibió el curso completo en Estados Unidos. Pidió su fecha para el examen técnico profesional, vino a Guatemala, se examinó recientemente, por cierto, y ganó. Y se regresó a Estados Unidos. No, mire, y eso cómo nos sucede. Bueno, vamos a tenerles el ofrecimiento para los próximos programas para darles la lista de todos los países que hemos tenido. También estudian con nosotros abogados extranjeros que se van a incorporar. Así es. Sí, pero qué buena anécdota esa. Yo también tengo varias de esas bien interesantes, y por qué no compartirlas en este análisis legal de la noticia, porque también tenemos que preocuparnos por la formación de los futuros profesionales del derecho para que esto vaya estabilizándose, todo este relajo que se ha formado y que es sumamente relevante. Pero ya nos pusimos muy emotivos y aquí lo importante es el tiempo y tenemos que aprovechar. Vamos a una noticia, mi amigo Wilmer, que tuvo mucha difusión, que fue, ¿cómo le voy a decir? Yo le voy a decir ese roce, ese conato de conflicto que existió entre fuerzas de seguridad de Guatemala y fuerzas de seguridad de Belice, precisamente en un espacio como es el río Sartún, y que vamos a platicar acerca de ello. Quisiéramos colocar ahí en pantalla el nombre sobre el diferendo territorial insular y marítimo entre Guatemala y Belice. Vi que muchos expertos estuvieron opinando en redes, en medios de comunicación, pero quisiera que nos pusiera, licenciado, brevemente en este tema una introducción para que podamos tener como que los puntos conducentes entre ese diferendo territorial que hay entre Guatemala. No tenemos frontera con Belice, es una delimitación espacial que hay, para que podamos analizar las consecuencias y riesgos de esas pésimas conductas que tienen a veces los connacionales, por decirlo de una forma, de Guatemala y el ejército, que son muy pequeñitas comparados con las pésimas conductas y acciones que tienen los vecinos de Belice, que han llegado inclusive a asesinar campesinos y niños en la franja territorial que existe. Pero no va por ahí el tema, por supuesto, pero hay que reconocer que Belice no se ha comportado muy bien con nosotros en todo este tema y ese contexto del diferendo territorial. Sí, es un tema bastante amplio en cuanto a contenido, y realmente condensarlo constituye un reto, pero vamos a puntualizarlo.
Primero tomemos en consideración que la Constitución Política de la República de Guatemala, la Asamblea Nacional Constituyente del 85-86, deja incorporado precisamente en las disposiciones transitorias y finales el artículo 19. Establece que el Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Y todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución Política. Precisamente este artículo es precisamente una disposición que dejó incorporar la Asamblea Nacional Constituyente, por cierto, donde ya los mismos diputados cambiaron una forma su postura, tal y como lo dejó plasmado en un criterio de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque tomemos en consideración que en constituciones anteriores, como fue la de 1945, 1956 y 1965, Guatemala sí se reivindicó, sí se atribuyó y reivindicó ese territorio con relación a Inglaterra. Se lo tomó como un territorio propio, en ningún momento se reconoció como un espacio internacional. Sin embargo, la coyuntura de la Asamblea Nacional Constituyente del 85 cambió, tomando en consideración que Belice obtuvo su independencia en 1981. Entonces, por eso se decide someter el conflicto o facultar en este caso al organismo ejecutivo para buscar la alternativa y resolver el conflicto. Esto que motivó que finalmente en el año del 2018, se sometiera, como recordarán algunos de los guatemaltecos que acudimos precisamente a la famosa consulta popular, donde se faculta al gobierno de Guatemala para someter el conflicto territorial, insular y marítimo a la Corte de Justicia Internacional, mismo que también hizo, esto mismo hizo el Belice en el 2019 fue. Ahora, ¿qué pasa? Prácticamente los dos estados someten a consideración de la Corte Internacional de Justicia que se resuelva en definitiva ese diferendo territorial, insular y marítimo. Prácticamente la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano de la ONU, prácticamente para resolver conflictos entre estados. Por cierto, un dato interesante es que se integra por 15 jueces electos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Prácticamente Guatemala ya se somete a este conflicto, a esta jurisdicción, y pues precisamente se tiene que dividir, se divide en dos fases, una fase inicial que es escrita y una fase posterior que es oral, que por cierto, para el caso de Guatemala, en este conflicto en particular, la fase oral o pública todavía no se han señalado fechas. Este sería en sí un resumen. Creo que mejor no se puede hacer. Le han condensado ahí en la cátedra a través de Derecho al Derecho. Por supuesto, no se puede entrar a todos los detalles por cuestiones de tiempo, pero era importante tener ese contexto. Ese contexto es relevante. Y fíjense bien en el nombre, es un diferendo territorial, insular, porque vamos a hablar más adelante también del caso de los Cayos Zapotillos, y por supuesto del mar territorial, que para mí, en el área que yo me dedico a ver en una parte que es derecho marítimo, el mar territorial es sumamente fundamental. Sería como que la principal victoria que se podría tener en cuanto a... Pero es una opinión muy personal, por supuesto. Insisto, por la importancia del acceso al mar Caribe y en el asegurar ese mar territorial. Pero bueno, ojalá que Guatemala reivindique sus derechos. Se han hecho grandes esfuerzos, por eso hay que tener mucho cuidado con los errores que se pueden cometer. Y no solo está ese conflicto, platicábamos con Welmer que hay varios conflictos, pero me interesó mucho lo que me explicaba antes Lee Welmer sobre el asunto de Cayos Zapotillos, que se aproxima a la audiencia. Este es un diferendo, pero entre Belice y Honduras, pero Guatemala también aparece como un tercero. Sí, definitivamente. Ese es un tema muy particular, porque recordémonos que la coyuntura actual nos lleva a que le pongamos atención al gobierno beliceño y Guatemala, definitivamente conforme a las facultades que acabo de mencionar. Sin embargo, en este conflicto también intervino un tercero. ¿Quién es? El gobierno de Honduras. Como bien lo mencionaba usted, licenciado. En las fechas que va del 24 al 25 de noviembre están señaladas audiencias públicas, pero en algún momento puede existir la tendencia a una confusión. Estas audiencias no se refieren
a la solicitud que el Estado de Guatemala y el Estado de Belice sometieron a consideración de la Corte Internacional de Justicia, sino fue el que solicitó el gobierno de Belice contra Honduras para establecer precisamente esta resolución en el diferendo específicamente de los Cayos Zapotillos. Que por cierto, Guatemala se ha reivindicado también ese espacio territorial. Entonces, por esa razón, Guatemala tiene un interés directo en este conflicto y solicitó la autorización a la Corte de Justicia Internacional también tener una intervención para poder presentar sus argumentos para establecer que efectivamente es un espacio que le corresponde a Guatemala. Y tenemos en pantalla la imagen que publica la periodista Fátima Najarro de Prensa Libre. Acuérdense que es el análisis legal de la noticia, lo advirtió desde el 23 de julio de 2025, es para que ubiquemos en dónde están Cayos Zapotillos, y ahí como pueden ver ustedes, pues si lo viéramos con el espacio del mar territorial, pues tanto Belice, Guatemala y Honduras tienen una convergencia ahí bien interesante. ¿Y por qué todo este contexto es tan importante ponerlo como antecedente para explicar el tema? Siempre en Análisis Legal de la Noticia, Prensa Libre ha publicado varias veces ese mapa, esa imagen que explica muy bien el área que se está reclamando, que está en disputa por parte del gobierno de Guatemala, pero ubiquémonos dónde pasaron esos roces entre las fuerzas de seguridad de ambas naciones. Tienen en pantalla también el punto ahí de Google Maps que nos ubica en dónde está el río Sartún. Ahora lo tenemos un poco más ampliado, y para ser específico, pues en la desembocadura del río está esa como isla, que se atribuye, pues, Belice como parte de ciertas reglas de distribución geográfica preliminar que se han hecho, y Guatemala también tiene una reclamación. Tengo entendido que el error o la versión de Belice sobre lo sucedido deriva de que, pues, por la información que se tiene y que se ha comentado a través de ciertas voces, una de las autoridades más relevantes militar iba a visitar esa área y ordenó que se pudiera hacer una presencia de Estado a través de izar la bandera de Guatemala precisamente en esa isla Sartún, como se le conoce por ser parte del río Sartún. Parece que una autoridad iba a llegar y se le ordenó a una brigada de infantería marina que izara ese pabellón. Y eso es lo que trae a colación la molestia del gobierno de Belice, que inclusive en su reclamación, pues tenemos en pantalla el pronunciamiento del gobierno beliceño efectuado el 11 de septiembre. Por supuesto, como su idioma oficial es inglés, aparece en inglés. Hicimos una breve traducción. El título es Belice protesta por incidente con bandera guatemalteca en la isla Sartún. El gobierno de Belice confirma que las tensiones se calmaron en el río Sartún tras las intervenciones de los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores. Se iniciaron inmediatamente conversaciones de alto nivel entre altos funcionarios de Belice y Guatemala, en la que Belice expresó su firme objeción, o sea, una objeción formal que realiza el gobierno beliceño, a la reciente colocación ilegal de una bandera guatemalteca en la isla Sartún, que se encuentra dentro de las fronteras soberanas de Belice. Insisto, mi corazón me dice esto es de Guatemala. Yo no digo que no, pero aquí también uno tiene que actuar con inteligencia, sensatez y sobre todo que las decisiones de nuestros funcionarios militares no comprometan a los funcionarios de Relaciones Exteriores ni al Estado de Guatemala. En pantalla tengo algunas cosas a considerar, mi amigo Welmer. El significado de izar una bandera en un territorio que está en reclamación. Para mí es una imprudencia. ¿Izar una bandera? Pues no, yo digo que es de Guatemala, pero ¿por qué la retiro después? Si la voy a izar, la voy a dejar. Si no la voy a dejar, ¿para qué la voy a izar para después retirarla? Y una acción militar protocolaria para quedar bien con la autoridad, pues no puede ser un tema cualquiera. Estamos comprometiendo al Estado. Y recuérdense que Belice va a utilizar todo este tipo de situaciones para poder tener algún tipo de injerencia, si no directamente dentro del proceso en la Corte Internacional de Justicia, sí mediáticamente para los jueces. Y recuérdense que Belice tiene de respaldo al Reino Unido.
¿ya? ¿Y Guatemala tiene respaldo? A nadie, pues porque Estados Unidos está con Reino Unido. Yo ya lo dije en un programa que sospecho de que pues este gobierno, por sus compromisos que toma con el mundo diplomático y extranjero, no creo que vaya realmente a realizar una discusión fuerte de nuestras reclamaciones. Coloco en pantalla uno de los videos que circuló en redes sociales y en medios de comunicación. Dura 1 minuto, por favor, veámoslo y escuchémoslos a los que están en la plataforma de Spotify. Cosas para garantizar el encuentro pacífico. Las aguas del río Sarzún son parte de las aguas interiores de Guatemala. Solicitamos que No respeten están nuestra en soberanía litigio en nacional ningún lugar. y la integridad Regresen territorial de a la su Belice. apostadero. Por favor, mantenga una distancia segura y evite cualquier acción Las aguas provocativa del río que Sarzún pueda son parte intensificar de las las aguas tensiones. interiores de Guatemala. Le invitamos No a realizar están en patrullajes litigio. de rutina, Regresen pero le pedimos a su amablemente apostadero. que lo haga dentro de los límites del derecho internacional y la integridad territorial de Belice. Actualmente está violando el Tratado Internacional Fronterizo de Las aguas del río 1959. Sarzún Esperamos no que están este en encuentro sea litigio. mutuamente Son parte respetuoso y pacífico. de las aguas Solicitamos que interiores de amablemente Guatemala. se respete y se Regresen mantenga la a su frontera apostadero. internacional y se desista de cualquier provocación. Gracias por su cooperación y por mantener la paz y la soberanía de ambos países. Las aguas del río Sarzún no están en litigio. Primero, la firmeza. Da gusto escuchar a un oficial, a la tropa, defender el territorio guatemalteco. Le da uno así como que confianza con ese tono de voz que el oficial está defendiendo realmente. Y también hay que rescatar con qué argucia, desde mi punto de vista, el gobierno beliceño maneja este grave error, si fue así como se ha comunicado. Esta es una de las escenas tal vez más discutibles, porque están conversando, pero hay otros videos en donde colisionan las lanchas, y también mucho cuidado, porque los beliceños usan civiles en ese tipo de lanchas, y la sensatez de nuestros militares de no levantar sus fusiles ni de encañonar a nadie, me parece muy prudente de su parte. Sí, definitivamente. Tomemos en consideración que la misma Constitución política establece que quien resguarda la soberanía es el Ejército de Guatemala. Y definitivamente se nota que quien está representando al ejército en ese lugar lo está haciendo pues, con firmeza y con autoridad, como es lo que se espera, ¿no? Yo creo que muchos de los que nos ven y nos escuchan definitivamente compartirán el comentario. Tomemos en consideración lo siguiente, como tenemos en la pantalla, efectivamente tenemos el espacio, el territorio que está en disputa son un poco más de 11,000 kilómetros cuadrados, o sea, es un territorio considerable. Esto ha llevado precisamente a que Guatemala en algún momento reconozca al gobierno beliceño, mas no reconoce las delimitaciones territoriales. Como, no sé, alguno habrá tenido la oportunidad de visitar la frontera y sabrán que en la frontera hay mojones, donde se establece concretamente cuál es el límite que existe entre un estado y el otro. Guatemala y Belice no tienen esos mojones y es la razón precisamente de haber sometido este diferendo territorial a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque el objetivo es crear una comisión binacional que delimite concretamente cuál va a ser el espacio que corresponde a Belice y cuál es el espacio que le corresponderá a Guatemala. En este momento estamos hablando de un espacio que de hecho está ocupando Belice y que de hecho prácticamente está protegiendo Guatemala. Por eso es que existe una zona que se le llama de adyacencia también, inclusive, donde se establece estos parámetros, esos diferendos al final, y lo que se busca es que se resuelva en definitiva esta situación para evitar precisamente este tipo de conflictos. Correcto, esperemos realmente ver esa solución debidamente emitida por la Corte Internacional de Justicia y que los gobiernos respeten también esa decisión. Yo siempre hago el comentario que nosotros lo que necesitamos es una verdadera franja territorial que permita conectar a Petén con el Mar Caribe, que sería un desarrollo enorme para la región, poder contar con una terminal portuaria en esa área para poder tener acceso a ese mercado comercial tan relevante como lo es el comercio exterior vía marítima. Tantos buenos deseos que quisiéramos, pero bueno, hay que tomar en cuenta que este tipo de acciones pues muchas veces son resultados de decisiones equivocadas de uno u otro gobierno y que lo más importante siempre es la sensatez. Yo en pantalla voy a mostrar unas conclusiones brevemente de
que surgieron en una mesa de discusión. Tengo muchos amigos militares en situación de retiro, y yo traté de ir poniendo ahí los apuntes donde estábamos conversando, y entre las conclusiones que daban estos dos expertos me decían que hay que tener cuidado en esos fines que sustituyen la misión por un gesto. ¿Cómo es que ellos den lectura a ese tipo de acciones? Y la dirección estratégica deficiente sin planeamiento ni coordinación compromete a las autoridades guatemaltecas. Los mandos que están impartiendo esas instrucciones sin seguir las reglas de operación y empeñamiento pueden realmente colocar en riesgo, y eso hay que mitigarlo con un tipo de conductas que de repente alguno de los altos mandos militares quiere esas atenciones especiales y particulares, sin entender que existe un marco legal y doctrinario para poder comprender cómo se emiten dentro del debido proceso y dentro de la legalidad esas actuaciones. También hacer un buen uso prudente de los recursos para que no aumenten los riesgos tácticos y políticos, una comunicación coherente, y sobre todo me decían sobre los efectos que se pueden causar o que se causan, una escalada de tensiones, que ambos ejércitos con una mayor presencia militar, que se exponga a los civiles, como lo hace el gobierno de Belice en esas lanchas que usan civiles para poder defender su territorio, y pues que no hay necesidad de dañar la reputación de una fuerza armada tan relevante y bien preparada como la del ejército de Guatemala. Malos efectos que esto podría tener. Pero con todo el error que se pudo haber cometido por parte del gobierno de Guatemala o el gobierno de Belice, la conclusión principal es que, desde mi parte, y lo asevero, los beliceños han realizado acciones espurias en contra de Guatemala, sí, siempre, ¿verdad? Y aquí pues nos toca defender a nuestro país, pero tenemos que ser objetivos. Donde se ha equivocado el gobierno, lo tenemos que señalar para que no vuelva a suceder. Años atrás, definitivamente recordarán que inclusive un niño perdió la vida por disparos que realizó un soldado beliceño. Y precisamente niño guatemalteco. Un niño guatemalteco, definitivamente. Y pues fue una acción que a nivel de Cancillerías también colocó tensiones. O sea, eso fue una acción motivada por el ejército beliceño en contra de un civil guatemalteco. Ese es uno de tantos, porque al final algunas personas que están en estas franjas fronterizas, que ya sea guatemaltecos o beliceños, más que todo guatemaltecos, han también tenido ese inconveniente con algunos miembros del ejército de Belice, para colocar en una balanza también que ambos gobiernos también tienen que ser muy cautelosos en las acciones que se están llevando a cabo y obviamente no afectar a civiles. Pues bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte después de este tema, y en especial la brillante explicación que nos dio el licenciado Welmer Gómez en la introducción de ese resumen tan condensado que logró hacer acerca de la situación en el diferendo territorial, insular y marítimo entre la República de Guatemala y Belice, que esperemos pues que sea favorable para Guatemala. No sé qué va a hacer Guatemala con más territorio, porque si con las carreteras que tenemos no puede el gobierno, no sé qué pasaría si también... ¿Cuántos kilómetros, Welmer? 11.030 y algo, 11.100 más o menos kilómetros cuadrados. Pero hay un detalle. Bueno, ¿podríamos tener más municipios? ¿O ese territorio se va a adicionar a un municipio existente? Sí, pues si va a ser de Petén, va a ser de Belice, van a ser más municipios. Sí, se va a crear... ¿Cómo los vamos a atender? Presupuesto, nacionalidad, propiedad privada. Ahora, ahí vemos que hay una repercusión positiva, si lo quiero ver así, en las reformas que se realizaron en el año 2016 a la ley electoral de partidos políticos, en donde se establece un número específico de diputados por cada distrito. Imagínense si en algún momento tuviéramos vigente una norma en la ley electoral de partidos políticos que establece que por el número de habitantes, 80,000 habitantes, un diputado. ¿Cómo era? Ahí sí hubiera tenido una repercusión directa inclusive en el Congreso de la República. Sí. Tanto que ver, pero ahí se los dejamos también hasta puntos de tesis ahí para seguir investigando, seguir trabajando estos temas que son muy interesantes. Regresamos en breves momentos en Derecho al Derecho, y pues agradecemos de antemano a todas las personas que nos apoyan a través de su pauta y de su participación. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel.
creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com. Estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. Regresamos en Derecho al Derecho, donde la participación de ustedes es lo más importante, así que por favor coméntenos, preguntan, hagan observaciones, soporten fundamentos en las redes sociales oficiales de ETV News. Y por supuesto va la pregunta, ¿cómo les está yendo en las carreteras de Guatemala? Yo tuve que viajar 2 veces a Quetzaltenango recientemente y me fue muy mal, mi amigo. Ya me fue muy mal la carretera, casi que parto el tren delantero de mi carro. Están pésimas las carreteras. Definitivamente la administración del gobierno de Arévalo ha estado muy mala en esa situación. Y no sé cómo le ha ido a ustedes allá en casa o en el carro donde nos escuchen. Tomen todas las medidas de precaución, por favor, porque pues de todos ya es un hecho notorio de Vox Populi de que no va a haber arreglo por parte de este gobierno. ¿Y por qué hago esta introducción, mi estimado amigo Welmer? Porque manifesté en redes sociales mi molestia. Voy a proyectar en pantalla el análisis legal de la noticia del Diario de Centroamérica. Publica el Diario de Centroamérica: catástrofe en las carreteras comenzó con la privatización. Y dejo claro la imagen que publiqué en mis redes sociales personales. Esos son mentiras del gobierno de Bernardo para esconder el fracaso de su administración. La verdad fundamentada, como la argumentaremos, es que las carreteras nunca han sido privatizadas. Definitivamente, la palabra privatización tiene un sentido administrativo, un sentido jurídico, pero regularmente algunos actores lo usan como una bandera para su ideología desfasada y todas las sectas que van atrás de esto. Para mí, Welmer, lo que yo veo en este titular es el uso abusivo de los medios de comunicación oficiales, los recursos de la administración pública que pagan todos los guatemaltecos para querer esconder el fracaso de administración que ha tenido Arévalo en ese tema. Sí, definitivamente es lamentable una portada de un diario como es el Diario de Centroamérica como esta, utilizando términos inadecuados, como bien usted lo indicaba. Guatemala realmente no tiene una privatización de las carreteras. Se utilizan otros modelos, otras figuras jurídicas. La ley de contrataciones del Estado es clara, la forma como se debe contratar, precisamente el tema del asfalto o bien algunas alternativas que son similares precisamente para habilitar la red vial en Guatemala, tanto de primera como segunda y tercera línea, que corresponde a órganos distintos en cuanto a competencia se refiere. Sin embargo,
Sí, es lamentable a la pregunta que usted concretamente me hace, que se utilicen los recursos para desinformar a la población, porque eso sí es muy riesgoso. Establecer que las carreteras están privatizadas no es cierto. Definitivamente tomamos en consideración que la red vial en Guatemala, en buena medida, está bajo la competencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Y como lo hemos expuesto en sesiones anteriores, los porcentajes de ejecución en el Ministerio de Comunicaciones han sido muy bajos. Si en algún momento, esta semana inclusive en algunos foros se mencionaba que si el gobierno actual está requiriendo un proyecto de presupuesto para el año 2026 más elevado, la inversión que está inmersa para el año 2025, ¿dónde se ve reflejada? Porque esa es la pregunta que todos como guatemaltecos nos tenemos que hacer. ¿En dónde vemos reflejada la inversión? Y no es que en algún momento estemos en contra del funcionamiento, porque definitivamente un Estado, a través de sus instituciones públicas, tiene que funcionar. Y definitivamente también, como en algún momento el ministro de Finanzas lo mencionó, son fuentes de empleo. Sí, son fuentes de empleo, pero no se trata solamente de crear fuentes de empleo, sino de hacer eficiente, eficaz la utilización de los recursos del Estado. Y definitivamente con ello, pues en estos recursos del Estado también tenemos rubros importantes que van dirigidos a la infraestructura y temas viales. Y por lo menos en Guatemala, yo creo que ese es un tema que ya ninguno lo discute, porque es evidente lo que está ocurriendo, es que no existe una inversión clara en infraestructura y mantenimiento de carreteras. Y eso nos tiene de retroceso. Hay gobiernos que no han logrado avanzar, pero este gobierno tiene la particularidad que nos tiene de retroceso en los indicadores de comunicación. No sé si lo están haciendo a propósito para después aparecer el otro año asfaltando todo, o no sé si lo hacen para que se destruya la economía, la verdad, o lo hacen simplemente porque son incompetentes. Pero a mí lo que sí me molesta, y por eso hice mi reclamo en redes sociales y lo vuelvo a hacer en Derecho al Derecho, es que estén utilizando los medios de comunicación oficiales para este tipo de campañas. A ver, los gobiernos anteriores siempre hablan maravillas de ellos en el Diario de Centroamérica, en TGW, en el canal oficial de gobierno. Y porque ellos, pero yo he visto a los gobiernos alabarse y dar solo las buenas noticias y esconder las malas, pero este gobierno distorsiona y le mente. Es que vuelva a ver ese titular, Welmer, que por favor ponerlo en pantalla para nuestros amigos. Catástrofe en las carreteras comenzó con la privatización. A ver, de forma básica, porque no nos daría el tiempo suficiente. Los servicios son actividades que terceros le prestan a quienes necesiten de ese tipo de acciones que se realizan. Esos servicios se clasifican en servicios públicos y servicios privados. Servicios públicos son los que presta el gobierno a través de los órganos administrativos de mérito para satisfacer necesidades que se comprometió el Estado a brindar. Y los servicios privados son servicios que los particulares van a prestar a través de sus empresas, de sus negocios, etc. No hay gran complicación. Privatización es cuando un servicio público el Estado ya no lo va a cumplir y por disposición de una ley se transforma en servicio privado. Y el ejemplo que regularmente se usa es el ejemplo de la telefonía. Cuando se privatizaron los servicios de telefonía, Guatel no, porque Guatel es un órgano administrativo. También existe al revés, cuando hay un servicio privado que se vuelve otra vez servicio público y se usa el concepto nacionalización. Cuando hay bienes del Estado que son adquiridos por los particulares o empresas del Estado que son adquiridas por particulares a través de procesos públicos, etc., también se le acostumbra a llamar privatización. Entonces recuérdese, privatización es esa transformación del servicio o bien público en un servicio o un bien privado. Así que las carreteras, el gobierno de Bernardo Arévalo les miente descaradamente a través de sus medios de comunicación. No se han privatizado. Puede ser que el modelo de desarrollo de las mismas haya cambiado a una contratación pública, pero eso no las volvió privadas. Veamos, por ejemplo, en la siguiente imagen. Mentiras del gobierno. Miren cómo miente el gobierno descaradamente. La ley eliminó la potestad de los ministerios de construir infraestructura. Se refieren a la ley del organismo ejecutivo. Y leo textualmente para los amigos de Spotify. Para amarrar el paquete establece el medio de comunicación oficial del gobierno
Álvaro Arzúa aprobó la ley orgánica del organismo ejecutivo. No se llama ley orgánica, se llama solo ley del organismo ejecutivo. Eso lo dije yo. Regreso al texto. Eliminando la potestad de los ministerios. Otra vez, leo el texto para que lo vuelva a resaltar. Eliminando la potestad de los ministerios de construir infraestructuras. Y se trasladó a la unidad de construcción de edificios del Estado y la emblemática unidad ejecutora de conservación vial, COVIAL. Ojo, esa es una total mentira. Ahí en pantalla tienen ustedes el organigrama oficial del Ministerio de Comunicaciones. COVIAL, Caminos, pertenecen al Ministerio de Comunicaciones. Nunca se le quitó la potestad al ministerio de cumplir esa obligación. Su mismo nombre lo dice. ¿Se acuerdan cómo se llamaba antes? Ministerio de Obra Pública. Hoy es Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Es que es un descaro como mienten, Welmer. Mire eso. Bueno. Que no se les olvide que se llama organismo ejecutivo. ¿Y ejecutivo qué implica? Ejecutar. Es tomar acciones. Ya no estamos en el Congreso. En el Congreso se legisla. En el órgano judicial se administra justicia. Pero aquí se ejecuta. No se vale que la justificación sea siempre que la coyuntura no es la adecuada o que por problemas de gobiernos anteriores no pueda hacerlo. Sí, en algún momento estoy haciendo más o menos una referencia general, no significa que sea exacto, pero estamos hablando entre unos 600 y 615 días que lleva el gobierno actual en el cargo. 615 días. Y una de las justificaciones que también presenta es que la ley de contrataciones del Estado es demasiado burocrática, tiene procedimientos y demás. Y en alguna medida, sí, es extenso el procedimiento. Pero en 609 días, 610 días, 615 días que llevan, ellos ya tuvieron que tomar acciones concretas para presentar resultados. Estamos hablando de que ya están rebasando la mitad de su gestión. Ya lleva más de la mitad de la gestión. Sí, porque realmente los últimos meses ya no se toman en cuenta. Exactamente llevan aproximadamente el 42% de los 48 meses de gobierno. Pero los últimos 8 meses de gobierno ya no cuentan mucho, entonces sí podríamos decir, como usted lo asevera, la mitad de su gestión en un fracaso. Y solo me adelanto una conclusión porque se me puede olvidar. Ajá. Si no tenían la capacidad de hacerlo, si no podían, ¿para qué se metieron a participar? Si solo iban a llegar a ser responsables los demás y no podían arreglarlo, ¿para qué llegó a participar Bernardo y su gente? Perdón, le regreso ahí la palabra, amigo. Y es que al final, como mencionaba, es un aspecto importante, ¿no? Del 14 de enero que asumieron, del 2024. El 15 en la mañana, pero dejamos el 14 que es la fecha oficial. Okay, tiene razón. Yo solo no me aguanté a hacer el chiste. Del 15 en adelante. A partir de ese día es cuenta regresiva. Así es. Es cuenta regresiva. Así de sencillo. Por eso es que desde el primer día que se llega a trabajar, a cumplir con los objetivos, con los planes que se tiene. Por eso es tan importante tener un plan de gobierno. Y en algún momento, recuerdo que en un foro exponía alguno de los miembros del actual gobierno que se tuvieron que ocupar en otras cosas y no en el gobierno como tal. Inclusive tal vez es una justificación de los primeros meses, pero ya tuvieron que haber puesto a trabajar a todos los equipos, los cuadros, y a empezar a presentar resultados. En la fecha que estamos ahorita, estamos hablando del mes de septiembre, o sea, quienes nos están escuchando, quienes nos ven, que tienen conocimientos en ingeniería, saben muy bien que bajo la lluvia no se asfalta, porque obviamente el material no va a tener la misma calidad a nivel de carreteras. Por eso es que se suspenden ese tipo de actividades durante el periodo de tiempo. Aún así, alguien venga y diga, bueno, si se puede hacer, lo podrán hacer por situación de emergencia. Bachar algunas cosas, claro, solo por seguridad. Pero ponerse a construir carreteras, asfaltarlas y demás, pues había que analizar si se puede en este momento. Además, estamos próximos a cerrar el periodo fiscal que corresponde este año. Yo no creo que vaya a haber arreglo para este año, lamentablemente. Y mire, todavía al día siguiente siguen con las mentiras y titulan concesiones
que dispararon los sobornos y la deuda de arrastre. No, pero cambiaron de privatización a concesión. Ahora, sí, pero como que leyeron la explicación que dimos en redes y lo compusieron al día siguiente, sí. Y ya no fue privatización, sino concesión. También es una mentira, porque en la concesión, quien asume los riesgos, quien asume el presupuesto de desarrollo de esa infraestructura, es el concesionario. ¿Ya? O sea, aún así, les está mintiendo el gobierno en su cara y la gente, lamentablemente, pues no le pone atención. Pero lo que más me parece simpático, Welmer, es que aducen de que todo eso es corrupción. Y yo les pongo la noticia publicada por Sergio Morales el 23 de noviembre de 2024, ya en el gobierno de Arévalo. Las constructoras que han recibido pagos este año y que han tenido señalamientos. Leo textualmente parte de la noticia. Una veintena de constructoras que han recibido señalamientos por supuestas irregularidades han recibido millonarios pagos este año hasta el 18 de noviembre por parte del Ministerio de Comunicaciones, según reporta el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental SICOIN. Así que si salen en el diario de Centroamérica diciendo que todo es un montaje de corrupción, ellos le están pagando a la corrupción. Sí. Sí, definitivamente. Y en la ejecución que tienen del presupuesto asignado para el año 2025, a quienes se le está pagando, y definitivamente si tienen o no eventos vigentes en el portal Guatecompras para el mantenimiento y construcción o asfalto de carreteras. Definitivamente dejamos claro que la opinión pública tiene que recibir verdaderos fundamentos y que no se deben estar utilizando los medios de comunicación oficiales para difundir mentiras. Esa es una irresponsabilidad por parte de los funcionarios que estén a cargo. No sé ni quién será el director del diario de Centroamérica, pero de verdad, usar los recursos públicos para mentir a la población y poder tratar de esconder los deja en más ridículo, los deja en más conocimiento a la población de que están siendo un fracaso. Mejor pónganse a trabajar en vez de mentir. Eso sería más eficiente. En vez de estar usando esos recursos, publiquen llamados de ayuda para ver quién lo puede hacer. No sé si también le va a las carreteras al cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos de América. Ya le dio la salud a un organismo internacional, las puertos y tren a otros. O sea, como que Guatemala va a tener que ser administrada por extranjeros porque este gobierno no tiene la capacidad. Sí, no, está muy alejado de una posición como esta, ¿no? Porque en algún momento se presentaron propuestas para que las bases correspondientes a la ejecución y supervisión de las carreteras se pudieran contratar con entes internacionales. O sea, realmente no estamos tan alejados de ello. Veremos qué hace entonces para ver si el gobierno logra arrancar, y la crítica y el reclamo es de frente, claro, por Omar Ricardo Barrios Osorio. Soy el responsable de dicha crítica y pues creo que todos ustedes en carretera lo están sufriendo en el día a día. Pero bueno, seguimos con el análisis legal de la noticia. Me quiero enojar en el Día del Abogado, quiero estar feliz compartiendo con mis colegas, con mis exalumnos ahora colegas y con mis alumnos que siempre los motivamos a que pues si no alcanzaron este Día del Abogado, primero Dios el siguiente sí lo logren. Tenemos una noticia relevante que tiene que ver precisamente con toda la parte de la región. Esta es publicada por CNN Colombia. Estados Unidos desertifica a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pero seguirá financiando a ese país. En pantalla tienen el sitio web oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que en su traducción textualmente señala determinación presidencial sobre países con mayor tráfico de drogas o con mayor producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2026, fechado el 15 de septiembre de 2025, y que en la parte conducente establece la siguiente: es una determinación presidencial presentada al Congreso, cita hoy, ¿verdad?, refiriéndose a esa fecha. Hace una referencia a los fundamentos que le permiten al presidente constitucional de Estados Unidos hacer esa declaración y por lo tanto identifico, leo textualmente,
Por la presente identifico a los siguientes países como importantes países de tránsito de drogas o importantes países productores de drogas ilícitas. Y en la lista cita a Colombia, a Guatemala, a Venezuela, por supuesto a México, a Honduras, entre otros. ¿Por qué es relevante esto? Esta es una de las estructuras de crimen organizado más grandes, el narcotráfico, y solo se los recuerdo para usar mi hashtag, ¿verdad que se los dije? En pantalla, esta es la tercera vez que presentamos esta diapositiva. Tienen ustedes ahí, vean por favor los datos durante el gobierno de el final del gobierno Santos y el final del gobierno de Duque en Colombia, cómo disminuyó el narcotráfico. Y a partir del fin del gobierno de Duque, que inicia el gobierno de Petro, miren cómo aumentaron los cultivos de hoja de coca en Colombia. Datos desde que tomó posesión Gustavo Petro hasta el año 2023, 2024 se disparó más. También presentamos esta diapositiva. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estableció que se pasó a 355,000 hectáreas, es decir, más del 220% de aumento en producción de hoja de coca y por consecuencia en la producción de cocaína. ¿Y por qué? Pues el medio Infobae declara en esas fechas que la erradicación forzada de cultivos de coca se suspende en Colombia, confirmó el comandante de la policía. Ese aumento en la producción de cocaína tiene consecuencias, tienen datos del Instituto Nacional de Abuso de la Droga, NIH por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos, donde establece las muertes por sobredosis en Estados Unidos y aumentó la cantidad de muertes a raíz que aumentó la producción de droga. Y entonces, aumento de producción de hoja de coca, aumento de cocaína, aumento de violencia, aumento de muertes por este nefasto hecho del consumo de drogas. Pero les recuerdo quiénes estaban a cargo. Ahí tienen la fotografía. Ministro de la Defensa de Colombia, Iván Velázquez, 2022-2025. Y el secretario adjunto de Estado, específicamente de INL, Todd Robinson, encargado de diseñar las políticas y el combate contra la droga, gran amigo del ministro de la Defensa que permitió el aumento de la cocaína en Colombia y la violencia, fue secretario adjunto del 2021 hasta inicios del 2025. Ahí tienen dos de los que permitieron que esto sucediera con las consecuencias para Guatemala. Y después aparece el gobierno de Guatemala queriendo maquillar el asunto, Welmer, pero efectivamente no se logra. No, definitivamente estamos hablando de una fuente oficial, ¿no? Estamos hablando de una fuente que es la página del Departamento de Estado, donde lamentablemente el Estado de Guatemala también aparece como parte de los estados donde se ha incrementado el tránsito de droga o sustancias ilícitas. Es preocupante, ¿no? Y definitivamente cuando ya empezamos a hacer una lectura de la política que se está desarrollando en Estados Unidos, es que ya las medidas que ellos estaban tomando a nivel de fronteras, a nivel de su territorio, eran insuficientes. Y deciden precisamente empezar a atacar el problema de raíz y nos vamos a dónde se está produciendo precisamente la droga. Por eso es que ellos están extendiendo estas presiones a nivel de gobiernos latinoamericanos. Ya vimos precisamente una medida, como es el caso del gobierno de Colombia, que por los datos oficiales presentados denota claramente que no existe una colaboración a esta lucha contra el narcotráfico a nivel continental. Y para cerrar ese punto, les recuerdo la cantidad de volumen de toneladas de droga provenientes de Guatemala que se decomisaron en República Dominicana, en España y otros países. No estamos bien en esa temática. Pero bueno, ya me marcaron bandera amarilla, están a punto de sacarme la roja aquí en producción. Platicamos en el programa anterior y explicamos el decreto 7-2025. TV Azteca coloca en su noticia: Ministro de Finanzas asegura que decreto 7-2025 debe vetarse por problemas constitucionales. Le estará dando órdenes el ministro de Finanzas al presidente Bernardo Arévalo para que le obedezca y vete. Será parte de un drama. Usted lo explicó
muy bien en el programa anterior. Tal vez solo recordarle brevemente a la audiencia porque estamos sobre el límite, mi gran amigo Welmer. No, definitivamente el caso del decreto 7-2025 hace un tema durante la semana que ha tenido una cobertura constante al final. Porque hay mucho papel, perdón la interrupción, amigo, hay mucha acción por parte de los alcaldes, de la NAM. Así es. Y todo, ¿verdad? En ese tema. Esto se convierte en un pulso de poder entre gobiernos locales, Congreso y Ejecutivo. Y ahí, en este momento, la presión política la tiene el Ejecutivo. Y si nos vamos a la disposición constitucional, el Congreso de la República, después de que en el Pleno se conocieron precisamente las objeciones y que no se llegó a los votos necesarios para aprobar las objeciones, este decreto fue remitido al organismo ejecutivo. Y ahora es el organismo ejecutivo que tiene dos decisiones. Inicialmente, si nos vamos a una posición activa, ¿se sanciona o lo veta? 15 días para tomar la decisión. Así es. Si lo sanciona, pues esperamos que se publique en el diario oficial. Si lo veta, regresa al Congreso de la República. La razón que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que se puede vetar es cuando se considera que contiene disposiciones inconstitucionales. Pero como bien lo mencionaban algunos por ahí, algunos exponentes, quien determina la inconstitucionalidad como tal es la Corte de Constitucionalidad. El Congreso de la República va a conocer en su momento, si fuera el caso, en un supuesto, no estamos hablando de un supuesto, que el Congreso de la República conozca las razones del veto y ellos pueden hacer uso de la primacía legislativa. Y en este caso no está de acuerdo con las razones que tuvo el presidente, el organismo ejecutivo para el veto, y conforme a esa primacía legislativa se ordena al organismo ejecutivo para que se promulgue y se publique. Esa sería la ruta que en algún momento pues, vamos a estar al pendiente durante esta semana, porque recordemos que el tiempo ya está por vencer, ya los plazos están por vencer, así que el Ejecutivo tendrá que asumir una posición. Pero eso sí, si lo veta, había que ver realmente las relaciones, cómo van a surgir esas relaciones con los alcaldes, porque sí es un número importante de alcaldes que en algún momento están ejerciendo este derecho de petición de que no lo vete, y también en el Congreso de la República tomemos en consideración los siguientes. A ver, son 128 diputados que integran el Pleno del Congreso de la República por listas distritales, y los diputados distritales trabajan de la mano con los alcaldes. Ahí vamos a ver en algún momento. Sí, es más directo. Los de lista nacional, que son los otros 32, no participan directamente. Yo quisiera ver al presidente Arévalo, su equipo de asesores, su secretario general de la presidencia, que es el asesor, el brazo legal del presidente, ¿qué le estarán diciendo? ¿Qué solución? Esperemos que no se vayan por la solución de la sanción tácita, que se me venció el plazo, que es otra opción, pero ahí se las dejo porque se nos agotó el tiempo, y solo quiero recordarles que ha sido muy interesante las acciones que se están tomando por el gobierno de Estados Unidos de América, por las empresas que apoyan la libertad, que apoyan de verdad la República, con el caso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, asesinado en una universidad. Yo estoy resaltando siempre eso, que fue en una universidad. Ya platicamos de esto en el programa anterior. Hay que darle un seguimiento realmente a esta información, porque es sumamente relevante entender cómo la ideología ha contaminado parte de la sociedad a través de todo este tipo de pseudoorganizaciones que han estado siendo financiadas, y que el presidente Donald Trump y otros países ya están tomando acciones en contra de este financiamiento millonario que reciben de pseudofundaciones, pseudoorganizaciones, y que hacen mucho daño realmente al desarrollo y a los sistemas funcionales democráticos y todo lo que acontece. No da tiempo para poder explicar más, pero hay que darle un seguimiento a esta noticia internacional tan importante, y tenemos ya programado con la producción de ETV News algunos programas de edición especial. Tenemos pendientes explicarles el caso de megacorrupción de terminal de contenedores Quetzal y cómo se fundó la corrupción en ese negocio y cómo fue apadrinada esa corrupción por el gobierno actual. Y pues bueno, Welmer, nos despedimos de nuestros amables amigos que nos acompañan todos los domingos a las 8 de la noche. ¿Qué les decimos para que esperarlos el próximo domingo? Pues primero, gracias por
este espacio que nos han brindado en el domingo. Sabemos que es un día de descanso y en la noche es un día para ocuparlo en otro tipo de actividades, pero realmente para nosotros es un honor poder estar con ustedes, poder compartir precisamente con el licenciado nuestros puntos de vista, con los fundamentos que corresponden para poder ampliar su gama de información y con ello poder tomar un criterio frente a la coyuntura política y social en Guatemala. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche por los canales oficiales de ETV News. Y como siempre le decimos, usted tiene que tener fundamentos para que su opinión tenga un mayor valor, una mayor participación. No nos tiene que dar la razón. Vaya a leer, vaya a investigar, vaya a fundamentarse, construya. Pero en especial no olvide que todo esto se radica en un principio y un valor que es sumamente relevante y necesario, muy necesario en esta época. La cobardía está pasada de moda. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo domingo. Buenas noches. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com